everyone to Alan Hu Foundation Mental Health Lecture Series. Buenas tardes, bienvenidos a todos a la Fundación Alan Hu. El día de hoy, el doctor Glenn Sachs va a hablar con los padres y los familiares acerca de la terapia. Queremos darles las gracias por dar los fondos para este webinar. Thank you to Ida Shaw for Chinese interpretation, and also thank you to Ophelia Correa for Spanish interpretation. Gracias también por los servicios del intérprete. La meta de nuestra fundación es liberar acerca del estigma detrás de los trastornos mentales que a veces tienen los familiares. Por favor, piensen hacer una contribución a nuestra fundación. Gracias por apoyar nuestros programas. Es un placer el día de hoy presentarlos con el doctor Sachs. Él trabaja con psiquiatría en la Escuela de Medicina de IU. Es investigador también en Vanguard. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. His research has focused on determining factors that contribute to children's risk for adverse outcomes following trauma and targeting factors using advanced computational data methods to lessen risk. Many children experience traumatic events like injuries. Niños y jóvenes pasan por eventos traumáticos de lesiones, accidentes, en accidentes que han tenido en Estados Unidos y en el mundo. Estas experiencias devastadoras los pone en grave riesgo en sus vidas, incluyendo sustancias, comportamientos autodestructivos, violencia. En esta presentación, el doctor Sachs va a hablar con los padres y familiares acerca de la forma de abordarlo para las familias, el sistema de terapia para el trauma diseñado para niños traumatizados y sus familiares. TST se enfoca en el control de las emociones que los niños y jóvenes se enfrentan con estas situaciones, así como para los padres para que construyan resistencia. También el doctor Sachs habla acerca de las verdaderas amenazas que los niños y jóvenes experimentan. Esta conferencia está siendo grabada y va a estar disponible a través del canal de YouTube, así como la fundación. Por favor, inscríbase al canal de YouTube. Por favor, use el chat para presentar sus preguntas. Es solamente para el grupo que está en este grupo y si no para nadie más. Y si tiene algún síntoma persistente. Y ahora les llevo con el doctor Glenn Sachs. Gracias. Es un honor el que me ha invitado a hablar para usted y su fundación. Déjeme compartir mi pantalla y sacar mis diapositivas. Sí, lo puedo ver. Muy bien, gracias. Muy bien. Siempre inicio cuando hay una plática como esta para hablar acerca de los valores del sistema para trauma, porque es nuestra ancla. En nuestro libro hablamos acerca de lo imperioso de no mirar a otro lado, ignorarlo, porque nuestra obligación es compartir su dolor. Y las personas que han pasado por el trauma pasan por problemas muy serios y es fácil mirar hacia un lado y no ver al niño que está pasando el trauma. Parte de las razones por las que las personas ven a un costado y lo ignoran es que el trauma es tan devastador y es difícil ver el sufrimiento que están pasando. Este es un estudio que fue publicado hace 10 años atrás, que presentado en todo el mundo, donde dice que 1 billón con B, 1 billón de niños estuvieron expuestos a la violencia.
y cómo es prevalente el maltrato de los niños en este país. En el 2015 habla acerca de un programa de investigación. Dice que son muchos niños. Y si ven a los niños en los Estados Unidos, aun aquellos niños que están en el sistema de foster, donde hay niños abusados, es mucho. Esto muestra lo común que es el trauma. Hay varios distintos tipos de eventos. Está el abuso físico, abuso sexual, el pasar por alto, el cuidar a los niños, todo tipo de fuentes del trauma, el que han sido retirados de sus hogares, extrema pobreza, terrorismo, que hayan sido sacados de la casa de los padres, muchas fuentes, el hogar y violencia en la comunidad. Ahora, vamos a definir lo que queremos decir con trauma. Un evento es traumático cuando amenaza la supervivencia física, alguien o de alguien cerca de ellos, o amenaza la parte interna del niño. Una amenaza a la supervivencia física no es difícil de ver, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de el sentido de el interior? Es algo que ha pasado que lo llevan al niño a preguntarse, ¿quién soy yo? Y esto puede cambiarlo para siempre. Esto puede ser un abuso sexual que altera el sentido de identidad del niño y es muy difícil de entenderlo, de aislarlo. Algo que tengo que decir es que no todos los individuos que han sido abusados desarrollan una respuesta psiquiátrica extrema, que es el PTSD, que es el trauma donde han estado expuestos, lo que le llaman es trastorno post-estrés traumático. Las buenas noticias es que las personas somos resistentes. Nuestra biología ha sido creada con una red para realmente soportar con resistencia. Sin embargo, las malas noticias son que si ve el número de personas que han experimentado el trauma, entre 15 y 40% son es muchísima gente. Ahora, un mal efecto del trauma, los efectos de son cuáles son. Así que hay problemas psiquiátricos significativos. La respuesta del estrés traumático, que es muy alto, la depresión, agresión, comportamientos autodestructivos, abuso de sustancias, estupefacientes, muchos más tipos distintos de problemas. También hay todo tipo de implicaciones físicas, el desarrollo en la escuela, las relaciones sociales. En la medida que el niño crece, el poder tener un empleo. Todos estos son problemas muy serios que necesitamos abordar. Y al abordarlos, el psiquiatra poner a las personas en ciertas categorías que se llaman psicopatologías, siempre me recuerdo a mí mismo la realidad. Y lo que quiero decir con eso es antes que pongamos a un niño en una categoría donde necesita cuidados, hay unos trastornos que pueden tener. Nos tenemos que preguntar, ¿nos hemos ubicado en la realidad con la vida de este niño? Les voy a dar un ejemplo sobre lo que quiero decir, sobre los problemas que no debemos categorizar a ciertos niños en las psicopatologías. El niño que no quiere ir a dormirse de noche porque tiene miedo de que lo vayan a abusar durante las horas de la noche. El niño que vive en el vecindario donde hay una guerra de pandillas y pasa mucho tiempo escaneando su entorno
buscando fuentes de amenaza. El niño que evita ir a la escuela porque alguien está amenazando con asesinarlo. El adolescente que es agresivo con el novio de la mamá para protegerla de que la vaya a golpear el novio. Ustedes saben, de nuevo, esta es la realidad para muchos niños. Y si lo ponemos en la categoría de los problemas psiquiátricos, realmente pasamos por alto la necesidad de protegerlos. Y entonces la regla más importante es nunca tratar a un niño que tiene un problema, que parece que ha perdido la razón. Un niño necesita protección en estos contextos, no tratamiento para su problema. Hablemos ahora de los sistemas de terapia de los trastornos. Es un tratamiento que yo desarrollé con mi equipo. Esto fue a fines de los 90 hasta el año 2000. ¿Y por qué lo desarrollamos? Este tratamiento nuevo. Lo desarrollamos porque no era solamente la reacción del niño, no era el mundo postraumático. Los niños estaban siendo expuestos a constantes amenazas, constante trauma, y si solo lo tratamos como algo postraumático, nos estamos perdiendo de algo que es importante. El TST es el tratamiento para el trauma donde estamos pasando por alto la realidad del niño. Ahora, ¿por qué TST? Como dije antes, los niños no viven en mundos postraumáticos muchas veces. Los niños y sus familias son complejos y tenemos que abordar las complejidades, y de esto vamos a hablar. Es difícil hacer que un tratamiento funcione en el mundo real, y entonces el TST está diseñado para realizarlo, para llevarlo a cabo a través de organizaciones que ayuden a estos en el mundo real de forma práctica, real. Es más bien un modelo de una organización porque ese es un modelo clínico. Y porque nunca podemos soslayar la mirada y ver hacia otro lado. Tenemos que ver el valor del TST, y quiero hablar lo que significa soslayar el asunto y ver hacia otro lado, y vamos a aprender un poco más de esto. Eh, Preparamos esto y lo escribimos hace como 10 años atrás, y describe con mucho detalle esto, y normalmente lo presento a los clínicos y otros proveedores de cuidados para niños traumatizados y sus familias, y nos dimos cuenta que en el cuarto virtual donde estamos no son ni clínicos ni proveedores, son padres de familia, jóvenes, adolescentes, no son profesionales de la medicina. Y entonces estoy tratando de hacer la terapia de sistema de terapias para el trauma accesible, para capacitar a las personas que cuidan a los niños para poder ayudarles. ¿Por qué los niños traumatizados normalmente presentan cuidados? Normalmente, usualmente, no siempre, es porque repetidamente expresan episodios de emociones fuera de control y un comportamiento que el niño o alguien más lo ve como un problema. Y entonces son formas del niño de pedir ayuda porque son episodios. Porque este es el problema principal que se nos presenta a los clínicos. Como yo diseñamos este sistema de tratamiento del trauma. Les voy a hablar de 4 casos de niños que fueron presentados para su cuidado.
Brianna es una jovencita de 15 años que repetidamente se mutila sus brazos y dice que se quiere morir. Marcus es un joven de 17 años que ha tenido múltiples episodios donde se ha escapado del hogar donde lo están cuidando, falta a la escuela y regresa a su casa embriagado. Se encuentra en riesgo de perder a sus padres postizos y de repetir el año escolar. Lea es una jovencita de 12 años que parece desconectada del mundo, lo que le rodea y tiene problemas en la escuela. Eddie es un niño de 8 años que ha tenido episodios repetidos donde muerde, patea, golpea a otros niños y adultos y más recientemente se escapó de su maestro y antes de irse le dio un puñetazo y la mandó del banco al suelo. Necesitamos ver cómo los vamos a ayudar. Cuando capacitamos a los clínicos, necesitamos prepararlos para ese tipo de episodios porque esos mitorios necesitan ser resueltos para poder tener un cuidado clínico que sea exitoso. Necesitamos estar profundamente involucrados y presentar y tener mucha curiosidad para entender por qué ellos presentan estos episodios de conmoción y este comportamiento. ¿Cuáles son los misterios? ¿Por qué Brianna se corta los brazos y dice que se quiere morir? Tenemos que tener curiosidad para saberlo, porque Marcus se escapa de su hogar, de padres postizos, falta a la escuela y regresa borracho, porque Lea aparece en su propio mundo y completamente desconectada de todo lo que pasa a su alrededor. Y porque Eddie golpea, patea y muerde a otros niños y adultos. Sea que practica la terapia del sistema, el sistema de terapia para traumas o no, hay niños que se le van a presentar para cuidados. Para ayudarles, usted necesita resolver los misterios. Si estos niños, ahora se los presento a los clínicos, porque si vienen a cuidados, ¿cómo los clínicos van a resolver estos misterios? Así que se va a preguntar, ¿qué es lo que significa resolver el misterio? Eso es lo que significa. Si usted resuelve el misterio, puede predecir cuándo estos episodios se van a presentar en el futuro. Lo que va a pasar en el futuro porque ya entiende las condiciones bajo las que los problemas se presentan. Y si puede predecirlo, conociendo las condiciones de cuando se presentan estos episodios, entonces está en la posición de poder prevenir la expresión de estos episodios porque entiende las condiciones que controlan estas expresiones en los niños. Ahora, en mi campo de trabajo, esa es una confesión que tengo para todos. Nos encantan las explicaciones. Podemos explicar todo. Podemos presentarles esas largas historias que vienen de personas como yo, que sabemos de lo que estamos hablando. Pero la única explicación que es verdad es la que predice lo que va a pasar en el futuro. Y es aquí donde la experiencia viene. Si puede predecirlo, ya sabe de lo que está hablando. Y entonces nosotros acumulamos datos para hacer estas predicciones. Y luego pensamos, ¿qué tipo de datos, qué información tenemos acerca de la familia que nos pueda ayudar? ¿Puede haber algún diagnóstico? Puede ser que hay elementos del historial del trauma. Perdón. Puede incluir que hay en los miembros de la familia una cultura del trauma, historial de problemas mentales. Con los datos clínicos y
las expresiones emocionales. Esto es lo que yo quiero que piensen. A mí me preocupa todo lo que pasa aquí, siempre y cuando me ayude a predecir lo que va a pasar. Les voy a decir, compartir algunas cosas que les van a ayudar más. ¿Qué es extremadamente importante y normalmente mucho más que el conocimiento? Es el contexto. ¿Qué está pasando alrededor, en el entorno del niño que precipita estos eventos? Si yo sé que las condiciones contextuales, si las conozco, puedo ayudar a que el niño tenga menos episodios, eh, disminuyendo la exposición de este niño a esas condiciones. Puedo incrementar a su vez la habilidad del niño para tolerar esas condiciones contextuales sin expresarle. Oh, también está el diagnóstico. Como ustedes ya habrán obtenido de todo lo que he hablado, hablamos de otros diagnósticos también. Yo puedo, ¿verdad? Tengo grandes diagnósticos, pero no ayuda a darme el por qué, porque me estoy perdiendo del contexto. Podemos hablar de PTSD, ¿verdad? El trastorno de el estrés postraumático, para el que hay síntomas que intrusivos. Tiene flashbacks, lo siente en el cuerpo, se le presentan los síntomas de un trauma anterior que súbitamente se le presentan y físicamente y emocional, mentalmente los percibe. Quizá no sienta de forma normal emocionalmente y el futuro es todo negativo. O hay alteraciones en la forma de reaccionar, no puede dormir, no puede quedarse tranquilo y quieto. Todos estos son parte de la experiencia del estrés postraumático, pero no dice nada acerca de las condiciones de cómo estos eventos se sucedieron. Y ahora se los voy a desglosar. Una descripción útil de trastorno postraumático está, sin embargo, incompleto, que está faltando aquí. El proceso en el cual el individuo se mueve y está desregulado. El rol integral del contexto social para contribuir a que esto cambie. También importante es que hay otros problemas que aparecen como trastornos diferentes que son representativos y pueden ser parte del mismo proceso de el estrés postraumático. Hay situaciones en el mundo de ellos donde es la violencia, actitudes autodestructivas, trastornos disociativos y otros trastornos cognitivos. Vamos a hablar de esto, el contexto, de una forma muy extraña. Así que Hank Seps era un neurocientífico que estudió las ratas y los juegos. Hank Seps, que es el padre de este campo, afectó la neurociencia, el cerebro neuroemocional. Y dice que los juegos forman parte de la alegría mental y es parte del desarrollo evolutivo de los mamíferos. Todos los mamíferos juegan. Y entonces sabemos que esto es muy importante. ¿A dónde voy con esto? Así que él estudia y cuantifica las ratas que juegan y este es una prueba de 10 días y mide
por 4 días cómo juegan y luego les introduce a un breve episodio de temor. Saca un pelo de un gato y lo deja caer y el juego súbitamente para. El día 5 saca el pelo del gato y la vida ya no vuelve a ser la misma para estas ratas. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué es lo que nos dicen acerca del contexto humano? Porque los niños hablaban normalmente con acerca de tragedias, hablaban del gato, cómo eran las cosas dentro de la jaula, y esta es una realidad que tenemos que abordar para poder ayudarles. Tenemos que entender el estímulo contextual que lleva a esto. Y de esto es de lo que se trata. Ahora, con este conocimiento, hablemos de uno de los 4 niños, Eddie. Recuerden que este es un niño de 8 años que ha tenido episodios repetitivos de morder, patear y golpear a otros niños y adultos. Y más recientemente, corrió a su maestro, a donde estaba su maestro, y la golpeó y se cayó ella del banco. Y puede ser agresivo y parece que sin ninguna razón aparente tiene un comportamiento impredecible. Si podemos predecirlo y hacer algo, podemos ayudar a que las personas que no están random, que no están de la nada, que este comportamiento apareció. Él fue físicamente abusado por su padre y fue, perdón, pateó al entrenador de soccer durante el recreo en su escuela y en un contexto completamente diferente, parecía sin ninguna asociación que no podíamos, ¿verdad? Que no se podía hacer nada. Así que, si ven el expediente de la evaluación psicológica, Eddie se violenta a cualquiera cosa que le haga sentir rechazado por alguien, aunque le quieran ayudar, porque quizá relaciona esto con los profundos sentimientos de rechazo de su padre. La madre de Eddie está de acuerdo con este informe, agregando, él estaba tan desesperado para que su papá quisiera jugar con él, o aún que lo viera. Cuando el clínico hizo la evaluación, preguntó a Eddie su opinión acerca de los pensamientos de su mamá y Eddie se encogió de hombros en silencio. Eso lo quería que su papá lo quisiera. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista del niño. Y el sistema de terapia del trauma es muy, muy bueno para no asumir nada, sino realmente sentir curiosidad para averiguar qué es lo que está pasando. Y entonces, si el apoyo es verdad, pueden predecir cuando hay algún rechazo, que esto va a pasar de vuelta. Pero si no es verdad, entonces Eddie no va a perder el control cuando esto le pase. Así que necesitamos ser muy cuidadosos. ¿Qué información nos pueden ayudar? Ustedes quieren ayudar. Definimos el estrés traumático de la siguiente manera. Ocurre cuando el niño no le es posible regular sus estados emocionales en ciertos momentos con experiencias que él ha tenido o el entorno que tiene es sumamente amenazador, aun aunque esté a salvo. Hablamos del estado de supervivencia, esta expresión. Eso se expresan a un niño traumatizado desde la percepción del niño que se siente amenazado en un contexto específico, cuando él se siente amenazado. Y luego juntamos esto
lo que luego presentan episodios y cómo están interconectados, aunque no lo parezcan. Este es un patrón predecible de un niño traumatizado que tiene una expresión de un estado de supervivencia en respuesta a un estímulo contextual particular en ocasiones cuando el niño no está bajo ni es objeto de ninguna amenaza. Y entonces no asumamos nada. Vamos a hablar acerca de lo que obtuvimos. El primer episodio acerca del que hablamos, Eddie corrió a su maestra, la golpeó y ella se cayó. ¿Qué es lo que había pasado? Enseguida, esto ocurrió luego de que la maestra le dio un examen para deletrear y le puso en el examen no satisfactorio. Mientras ella comentaba con una voz crítica de voz, Eddie, no estás haciendo el esfuerzo que yo espero en esta clase. Eddie, de forma impulsiva, la pateó a su coach y Gary estaba explicándole a Eddie, Gary, que es el entrenador, le explicaba a Eddie, porque Gary hace el intento con más entusiasmo. Lo puedes hacer mejor si practicas. Eddie mordió a otro niño a la hora del recreo durante una competencia. Entre varios niños en lo que son las barras de donde juegan, en el lugar de recreo, y mientras los otros niños se reían y Eddie exclamó fuertemente algo. Y entonces, esta es parte de la forma que tenemos para ver y examinar cómo vamos a obtener los datos. Entonces, encontramos que muchos de ustedes van a anticipar lo que se ha revelado aquí. El niño Eddie con frecuencia expresa episodios de golpear, patear y morder cuando está expuesto a ser criticado, cuando está haciendo lo mejor que puede. Y esto es lo que llamamos inferencia de trauma. ¿De dónde viene esto? Eddie experimentó abuso físico de su papá cuando su papá creía que Eddie no estaba haciendo un esfuerzo grande. Y lo que Eddie estaba tratando de enseñarle y le decía cosas como, tú eres un hombre, tienes que actuar duro. Y ustedes pueden imaginarse lo, lo que esto desencadena. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con este conocimiento, es en todo lo que nos enfocamos, porque no va a ser posible que podamos ayudar a Eddie a reducir la cantidad de episodios y, en última instancia, queremos que Eddie aprenda a regular sus emociones dentro de los límites de la realidad, porque él va a recibir en su comunicación, en su entorno, es que no estás haciéndolo lo suficientemente bien, no estás haciendo un buen esfuerzo, va a ser parte de su realidad. Y entonces aquí es donde usamos el abordarlo como una intervención en esta terapia, sistema de terapia del trauma. Esta es otra estrategia de intervención. El exponer al niño con la distinta crítica es que él está haciendo lo mejor que puede, compartiendo la información con el instructor de soccer, con sus maestros, sus padres y con los distintos personal que monitorean la escuela, para que de forma proactiva le den una palmadita a Eri, le digan lo estás haciendo bien. Cuando notan que él está haciendo un esfuerzo, nunca criticarlo por su esfuerzo. Y esto es para apoyarlo. No solamente protege a Eri del entorno de esta forma,
Como lo dije, tienes que eh, construir las herramientas que necesitas para ah, darles herramientas de regulación de sus emociones y de esta forma proactiva, halagar, ¿verdad? Darle palabras de apoyo a Eddie. A la vez que estamos ayudándole a construir sus distintas herramientas y habilidades, la meta es siempre que no necesitamos medicamentos, la farmacología para la regulación de las emociones. Así que hay unas cuantas cosas que necesitamos saber acerca del sistema de terapia del trauma. Siempre es acerca del sistema del trauma. Nunca intervenimos solamente con el niño, siempre es el niño y su entorno social. Quien quiera que sea la persona que está ahí para apoyar al niño, y cuando reconocemos que las personas necesitan cambiar su comportamiento, porque de esa forma siguen estimulando al niño. Por eso le llamamos el sistema del trauma. Se define de las siguientes maneras: un niño traumatizado que expresa estados de supervivencia en momentos específicos y que vive en un entorno social y o un sistema de cuidados que no le ayuda al niño a regular esos estados de supervivencia. Nunca es acerca del niño solamente, sino de su entorno social y aquellos en su alrededor, que es el sistema de terapia del trauma. Trabajamos con agencias y organizaciones y equipos. Ese trabajo se hace en en multi equipos para figurar cómo vamos a resolver estos misterios. Las personas necesitamos equipos y luego nos involucramos con las familias de formas muy específicas. Intervenimos y luego evaluamos si está funcionando. ¿Y cómo evaluamos? Primero, prediciendo. En otras palabras, si creemos que podemos llegar al problema y podemos intervenir en la forma que creemos que va a funcionar, estamos prediciendo que va a funcionar. Va a haber menos episodios y no va a ser tan preocupante el tratamiento. Si es un mes, 2 meses, que no está cambiando esto, siempre podemos ver algo se nos ha pasado y tenemos que ver qué es lo que se nos está pasando. Entonces, siempre estamos trabajando desde la perspectiva de las familias, que es muy fácil estar equivocados y por eso necesitamos siempre revisar y revisar y revisar otra vez. El tratamiento tiene 3 fases. Primero, inicia donde nos enfocamos en el tratamiento para el tratamiento de seguridad, enfocándose solo en la seguridad. Un niño que está en riesgo, que puede lastimar a otros. Otro enfoque es cuando se encuentra en un verdadero peligro, que verdaderamente hay un riesgo en su entorno, en su vida. Y entonces necesitamos enfocarnos básicamente en enfocarnos en la seguridad, que el niño esté a salvo, y enfocarnos en construir las habilidades o herramientas de la regulación de las emociones. Y este es el tratamiento para enfocarnos en la regulación de las emociones. Ahora, más allá del trauma, que es la tercera fase, es pasar a un futuro exitoso. En el proceso del trauma, casi todas las personas que trabajan con esto, es que las personas que han pasado por trauma lo repiten, lo reciclan una y otra y otra y otra vez.
Y entonces es muy problemático tratarlos porque un trauma ocurrió en el pasado, pero para ellos sigue estando en el presente. Y entonces, si trabajan en el proceso del trauma para ayudar al niño en la regulación de las emociones, va, sin trabajar la regulación de las emociones, va a empeorar los síntomas. El niño va a empezar a cortarse más, va a ser más violento. Y entonces usamos 4 elementos de servicio interdisciplinarios que está integrado en estas fases, que es los servicios que abogan por el niño, por el paciente, los servicios de psicofarmacología y psiquiatría. Con frecuencia tenemos que hablar con las agencias de protección de menores, con la familia, y puede ayudarnos mucho. Tiene una forma de abordarlo bastante específico porque puedes tener un plan brillante, pero si hay otros familiares, otros niños que están involucrados y que hay que sacarlo adelante, entonces no va a funcionar. De nuevo, se conduce en un equipo de tratamiento multidisciplinario que está apoyado por sus agencias para poder ayudarles. Y a lo largo de los años hemos diseminado en 18 estados, en 4 países, que ha sido adaptado de forma amplia para todos los distintos servicios de cuidado de salud mental, padres postizos, los centros de cuidado de niños menores. Ahora, si ya no quieren más de TST, también tenemos algo que se llama el programa de capacitación del trauma, donde nunca soslayes lo que ves. No hagas como que no lo ves. Ese es un currículum que va a su propio paso y trabaja con proveedores informados en el cuidado de niños con trauma y agencias de servicios, a sistemas de servicios para niños. Y se fundamenta en las prácticas y la terapia de servicio al trauma. Y esto es todo lo que tengo que decir. Y ahora anticipo que entremos en la plática, el poder discutir esto. Gracias por presentar la terapia de sistema de terapia del trauma, los conceptos tan buenos acerca de cómo encontrar primero el origen del trauma. Ahora vamos a entrar en preguntas y respuestas. La primera pregunta es, restorative practices as a school, and it is often children or families that are struggling with different un types of momento, trauma that dice, en escuelas y en centros, los systems. How do you niños, dice, los trabajadores lidian con sistemas de castigos. ¿Cómo podemos hablar para que se revele el trauma? ¿Cómo podemos hacerlo en la comunidad? Creo que di un ejemplo perfecto en la escuela. Le voy a leer al español la pregunta que hizo Gaby Shu. Es increíble cómo muchas intervenciones son buenas. A ver. Oh, la gente sigue escribiendo, permítanme. Si no tenemos explicaciones, entonces todo queda bajo el control del niño, que es disciplinarlos, castigarlos. No va a servir, esto no va a funcionar. Entonces, para ayudar a niños como este, necesitamos entenderlos. Eso significa realmente sentir curiosidad acerca de lo que está pasando adentro de ellos. Nunca asumir acerca de que, oh, debe ser esto o debe ser aquello con base en lo que vemos. Ciertamente,
los problemas se elevan a cierto nivel al buscar, al involucrar al clínico de psiquiatría, al evaluar estos asuntos. Pero creo que la base principal que quiero comunicar es que ya que los niños son seres complejos, el ser humano es complejo, todos lo somos. Simplemente porque tuvimos una experiencia traumática, no significa que esto explica nuestra respuesta. En realidad, necesita ser comprendido para ver qué es, de dónde deviene para poder ayudar al niño. Next question. La siguiente Will pregunta. nervous system therapy help bipolar patients with low cognition who refuse to take A ver, medications and treatments and have bad and had several suicidal tries and involuntary hospitalization? Yeah. a ver, existe un número enorme de personas con discapacidades intelectuales que sufren de autismo por trauma. ¿Es efectivo esta terapia en la población? Y podemos, dice, mencionar el principio de Sachs, pero si tiene 3 o 4 diagnósticos, significa que realmente no saben lo que está pasando. Lo que quiero decir con esto es que a veces una respuesta estresante, traumática, puede ser un trastorno bipolar. Para la persona parecería muy activa, pero no siempre está activa. Es solo en cierto contexto, o se pone muy triste, o está demasiado activo, pero es en ciertos contextos. Realmente el problema es que lo que llamamos eh, el diagnóstico diferencial respecto de el problema morbid, le llaman en inglés morbid, pero son los diagnósticos de las enfermedades. Es más bien de lo que no estoy hablando de la enfermedad, del trastorno, estoy hablando de cómo lo vamos a manejar. Hay personas que tienen la predisposición a los trastornos bipolares. Hay también el segundo problema es que debido a sus reacciones ha sido violentado, ha sido traumatizado. Entonces ahora tiene 2 problemas. Entonces, el clínico y los que le cuidan deben sortear, aclarar esto. Entonces, el problema, el tratamiento del que estoy hablando, tiene que ser abordado de la forma que yo antes lo explicaba. Considerando el número tan alto, trauma producido por, a ver, dejen que lo leo. Dice, hay muchos tratamientos disponibles, pero ¿dónde están disponibles? Dice, yo formo parte de el sistema de manejo del sistema postraumático a nivel nacional, pero es que tienen o han tenido debe darse prevalencia, como lo dice la palabra. Ojalá que estos sistemas, estos recursos estuvieran mucho más disponibles porque se necesitan fondos. Creo que es realmente un asunto político por el que tenemos que abogar. La siguiente pregunta, si el diagnóstico deja de lado el contexto, entonces, ¿en qué lo fundamentas? ¿Estado de ánimo? ¿El estado en que se encuentra? ¿Verdad? El problema emocional, el estado de ánimo. Hay muchos síntomas que son esencialmente expresiones de comportamientos o patrones
que entran en conjunto que parecen una especie de síndrome. Una de las cosas que los diagnósticos de salud mental, que es diferente de cualquier otro diagnóstico médico, es que fue diseñado en 1980, que el diagnóstico sería sin agregar la causa. Y entonces, esto se expresa en el cerebro, los efectos en el cerebro, pero sin la habilidad de saber que lo está causando, deja todo tipo de problemas convencionales. Es como si escogieras cualquier diagnóstico, la depresión, trastorno bipolar. Creemos que hay muchas causas para todos estos, pero si tratamos a todos como las muchas personas en esa categoría, cuando es causal, nos vamos a perder de muchas cosas. Es decir, no es receta de cocina, lo que funciona para uno funciona para todos. Necesitamos ver las causas. Necesitamos ver los algoritmos, los métodos, las causas. Eso es tan importante para mí. Pero este es el problema clave de los servicios psiquiátricos. La siguiente pregunta. Para mí, dice, los estados emocionales y es importante. ¿Hay un componente importante o un evento que es detonador que no hemos reconocido? Sí. Una de las decisiones claves en la salud mental es, sea que el estado emocional del comportamiento emocional es independiente o dentro de contexto. Tienen trastornos como el trastorno bipolar, que es relativamente dentro de contexto independiente y ocurre por razones biológicas. El contexto involucra y no es tan, pero no es tan fuerte. Pero luego tenemos problemas como el que menciono, que está en contexto, que es dentro, en contexto clave. Y una de las razones que puedes escuchar es que hay una analogía muy importante, es un estímulo mínimo. Son cosas que la gente ni notaría. Nadie lo notaría. Hablaba del ejemplo de las ratas jugando y el pelo del gato. Nadie lo hubiera notado. ¿Quién iba a decir que esto tenía tanto poder? Y entonces es natural que la gente no lo note, que lo pase por alto, a menos de que tenga la curiosidad y se enfoque y quiera entender, quiera comprender. Quizá note algunas cosas, pero siempre hay una consulta mental para tratar de discernir esto. Y entonces, a veces es difícil entender a menos de que veas con mucho cuidado. La siguiente pregunta. Un número enorme de personas están con discapacidades, autismo, padecen de trauma. ¿Es el TST efectivo para esto? Sí. No dedicamos programas específicos para esto a lo largo de los años. Muchos niños tienen trastornos de espectro, pero si no hablan muy bien, no se pueden comunicar verbalmente, pero juegan. Trabajamos con niños muy pequeños. ¿Y cómo te acercas a ellos? Te acercas a ellos tanto como sus expresiones lo permiten. Dos preguntas más. ¿Es posible que un adulto joven pueda experimentar un trauma cuando era niño y no tenga retos de comportamiento, pero le cueste adaptarse como joven adulto y adulto?
¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes adultos a superar el trauma e identificarlo? De nuevo, primero, volvemos al punto. No asumamos nada. El trauma quizá no tenga nada que ver con su problema o puede tener todo que ver, pero determinas esto haciendo una evaluación, como lo modelé para ustedes. Si tienen los episodios, esta persona, como este joven adulto tiene, quiere saber qué está pasando con él. am, si ha tenido muchos episodios, algunos episodios que parecen muy distintos y en un contexto muy diferente, pero existe un común denominador subyacente que puede estar hondamente relacionado con el trauma y es lo que tiene que evaluarse. De nuevo, puede o no, pero la única forma de saber es s- sacar los hechos. Y la última pregunta, por años, eh, la comunidad LGBTQ, déjenme ver la pregunta, permítanme. En la comunidad, no sé dónde lo está leyendo. A ver, ya hablé de que hay distintos trastornos. En términos de BPD, la medida de oro es el cuidado de DBT, que es la terapia dialéctico-conductual. Verlo como una respuesta traumática. Puede haber una variedad de traumas que podemos hablar acerca de esto. Veamos cada uno de ellos y busquemos si hay un patrón. Y si ese patrón parece que está relacionado con la invalidación, entonces tenemos una respuesta. Y el tratamiento es el que ha sido invalidado. Como lo dije acerca de todo, nunca podemos presumir que sea verdad sin haber obtenido los hechos primero. Muy bien. Tenemos todo el tiempo disponible. Doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por participar en nuestro webinar. Espero verlos pronto en nuestro siguiente webinar. Esta webinar ha sido grabado. Lo pueden encontrar en el canal de la Fundación en 2 semanas. También, si quieren tomarse el tiempo, unos minutos, su retroalimentación es importante para nosotros y muchas gracias por el apoyo económico que dan a nuestros programas. Gracias, Dr. Sachs. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias y cuídense.